Bienvenidas y bienvenidos a esta dosis de información en vacunas. La UNAM ha reunido a las y los especialistas más reconocidos con información verificada, actualizada y en contexto sobre vacunas. En esta ocasión entrevistamos a la doctora Claudia López acerca de la vacuna BCG que protege contra tuberculosis. Doctora, ¿podría platicarnos qué es la vacuna BCG y contra qué enfermedad protege? Es una vacuna que está hecha de un bacilo que se llama Bacillus calmette-guerin, por eso se llama BCG, a base de bacterias atenuadas de Mycobacterium bovis, es decir, un bacilo tuberculoso bovino que da una respuesta inmunológica parecida a la de la respuesta de la Mycobacterium tuberculosis. Pero es bien importante recalcar que no es Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuáles son las vacunas BCG aprobadas en México y cuáles son las casas farmacéuticas que las producen? En México la que está aprobada se llama Tuvax, es la de la cepa Tokio 172 y es una vacuna de Laboratorios Imperiales Pharma. ¿Y a qué edad se recomienda aplicar la vacuna BCG? Se debe aplicar muy pegado al nacimiento. Un bebé que fue prematuro y tiene menos de 2 kilos, debo esperar a que pese 2 kilos para vacunarlo. Si yo tengo antecedentes de inmunodeficiencia importante en la familia, tengo que retrasar la vacuna hasta los 2 meses para descartar una inmunodeficiencia antes. Si por alguna razón no está aplicada, la vacuna se puede aplicar hasta los 14 años de edad. Idealmente antes de los 5 años para no tener reacciones. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la vacuna BCG en la prevención de tuberculosis? La vacuna de BCG, al ser una vacuna atenuada, desencadena la respuesta inmunecelular y hace que haya una protección indirecta para Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué la vacunación con BCG no protege contra la infección por tuberculosis, sino que solo protege contra las formas graves de la enfermedad? Justamente porque no estamos vacunando con Mycobacterium tuberculosis, estamos vacunando con Mycobacterium bovis y lo que estamos generando es una respuesta inmune cruzada y por lo tanto no es específica. ¿Y cuál es la duración de la inmunidad proporcionada por la vacuna? Mientras no haya una inmunosupresión más adelante en ese paciente, la duración va a ser indefinida, más bien de por vida, pero para formas invasoras nada más. Significa que no hay que revacunar, o sea, es solo una dosis en la vida, porque con eso vamos a tener esta respuesta inmune celular cruzada de por vida. ¿Cuál es el esquema de vacunación y la vía de administración? El esquema de inmunización es solo una dosis, se aplica lo más pronto, lo más cercano al nacimiento, siempre que se pesen más de 2 kilos. Al ser una vacuna de bacterias atenuadas, sí tiene que tener una separación mínima de 4 semanas con las otras vacunas o aplicarse el mismo día. Y en cuanto a la vía de administración es intradérmica, es decir, muy por debajo de la piel. La dosis es de 0.1 mililitros. Al ser intradérmica tenemos que ver una burbujita, una bolita justo en el sitio de aplicación. Aquí es bien importante recalcarle a los papás que pues va a tener esta lesión entre 3 y 4 semanas después. Al generar respuesta inmunecelular vamos a tener un nódulo que se va a convertir en una pústula y no hay que hacer nada con esta lesión. Bien importante decirle a los papás que va a estar ahí esta lesión y esta lesión puede generar o no una cicatriz. Es decir, en el 80% de los pacientes genera una cicatriz y por eso la aplicación siempre tiene que ser en brazo derecho para que busquemos intencionalmente la aplicación, pero hasta un 20% de los pacientes no van a tener esta reacción ni van a tener cicatriz. Por eso es muy importante hacer un registro de la aplicación, porque si yo la tengo documentada como aplicada, no tengo que volver a aplicarla aun cuando no tenga una cicatriz. Si no estás seguro de la aplicación porque no tienes cicatriz y porque además no tienes la cartilla, aquí lo recomendable sería hacer antes una prueba de tuberculina. Muy probablemente estos pacientes ya hayan tenido contacto con el bacilo, tengan una prueba de tuberculina positiva y no tiene ningún sentido aplicar una vacuna de BCG. ¿Y por qué debe administrarse por vía intradérmica y no subcutánea o intramuscular? Las células van a estar justamente en mi intradérmica y es para que yo tenga una buena respuesta inmunológica dependiente de inmunidad celular. Si yo la aplico de manera intramuscular o de manera subcutánea, estas células que queremos que generen esta respuesta inmunecelular no van a estar ni en grasa ni en músculo, voy a tener una mayor reacción adversa, pero sobre todo no voy a tener una buena respuesta inmunológica dependiente de inmunidad celular.
¿Podría decirnos si existe alguna situación en la que la administración de la vacuna BCG puede estar indicada en adultos? Sí, son bien poquitas, pero sí, cuando yo vacuno, la indicación es hasta los 14 años, como está aprobada. Pero si yo tengo por ejemplo, personal médico o personal de laboratorio que trabaja con cepas de Mycobacterium tuberculosis, que tiene un PPD negativo, y entonces no tenemos evidencia de una vacunación previa, esta es una población en riesgo de hacer infección por tuberculosis. Y entonces solo en esos casos se recomendaría aplicación en adultos. Doctora, ¿cuáles son los efectos secundarios más comunes y graves reportados después de la administración de la vacuna BCG? Los efectos adversos más comunes es una linfadenitis por BCG. Esto es, hay un crecimiento del nódulo linfático más cercano en el brazo que se aplica, la región axilar derecha o puede ser en el cuello del lado derecho. Es un ganglio que crece, súper importante, que no necesita tratamiento quirúrgico. Si yo hago un tratamiento quirúrgico va a haber una afección en la cicatrización. Y la otra reacción adversa, que se forme una escrófula, o sea, una lesión con sitio de salida de secreción secundaria a la aplicación de vacunas. Es una linfadenitis que tiene supurativa, que tiene escrófula. Tampoco requiere tratamiento específico y únicamente cuando la lesión es muy grande y produce complicación en un nervio, se tiene que hacer manejo quirúrgico. Si no, va a remitir espontáneamente. ¿Y en qué casos puede presentarse linfadenitis después de la vacunación con BCG? La linfadenitis puede asociarse a una aplicación subcutánea más que intradérmica, pero sobre todo está asociado a qué tipo de cepa estoy utilizando. Por ejemplo, decíamos que en México se utiliza cepa Tokio 172, que se asocia menos a linfadenitis por BCG que la cepa india. ¿Podría comentarnos cuáles son las recomendaciones de la OMS respecto a la vacunación con BCG en pacientes con alta carga de tuberculosis? Aquí más que en pacientes sería en países con alta carga de tuberculosis. O sea, el paciente pues no sabemos su carga de tuberculosis, pero sí en países que tenemos una prevalencia alta o no conocemos la prevalencia, la recomendación es que se apliquen la vacuna todos los recién nacidos, en algunos países hasta los 2 meses para descartar la inmunodeficiencia, pero se debe aplicar la vacunación en toda la población. La prevalencia la establece la OMS. Digo esto porque es muy frecuente que en México decimos que no hay tuberculosis y que no se debe vacunar la gente. La razón de que no hay tuberculosis en México o no la vemos, porque en realidad sí hay y no vemos tanta, es justamente porque hay vacunación. Pero México sigue siendo un país de alta prevalencia de tuberculosis y por lo tanto es de los países donde se debe aplicar a todos los pacientes al nacimiento e idealmente antes de los 6 meses de edad. ¿Y existen recomendaciones especiales para la administración de esta vacuna en personas con enfermedades crónicas o inmunosuprimidas? Los pacientes que tienen algún tipo de inmunosupresión no deben vacunarse con vacuna de BCG porque es una vacuna de bacterias atenuadas. ¿Qué es una inmunosupresión? Puede ser una paciente con inmunodeficiencia severa y, como comentábamos, puede ser infección secundaria de la vacuna, o puede ser un paciente que tiene uso prolongado de esteroides o un paciente que tiene algún biológico o alguna enfermedad reumatológica que le hace utilizar inmunosupresión. Cuando hay indicaciones precisas, como decíamos, estar altamente expuesto y tener un PPD negativo de vacunar a un adulto, hay que cerciorarnos que no hay embarazo, porque una de las contraindicaciones también es el embarazo, y ni en embarazadas, ni en inmunocomprometidos, ni en mujeres lactando. ¿Y cómo afecta la vacunación con BCG a la interpretación de la prueba de tuberculina? Si yo tengo aplicación de vacuna contra BCG, es muy probable que voy a tener un PPD positivo. Entonces, las lecturas de medición de un PPD son diferentes en países donde se realizó aplicación con BCG. No tengo vacuna de BCG y tengo un PPD de más de 5 milímetros, lo considero positivo. Si yo tengo vacuna de BCG previa, la lectura para hablar de positividad se habla de entre 10 y 14 centímetros. No es la misma porque me puede dar una positividad de PPD sin que esto implique que hay exposición a Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué papel juegan los ensayos de liberación de interferón gamma en la evaluación de enfermedad tuberculosa en personas previamente vacunadas con BCG? Interferones o cuantiferón son un método más sensible y más específico para diagnosticar tuberculosis, particularmente en la población que recibió BCG, como va a tener un PPD
positivo por la vacunación, pues el hacer un cuantiferón o un IGRA, pues me va a dar una mayor sensibilidad y especificidad para hacer diagnóstico de tuberculosis. Cuando yo tengo estos interferones indeterminados, pues lo que tengo que considerar es poblaciones que tienen algún tipo de autoinmunidad, que esos me podrían dar como pues más que falso positivo, un falso negativo. Si yo tengo una respuesta inmunosupresora o autoinmunidad, puedo tener un falso negativo de medición de cuantiferón. Pero si yo tengo vacuna, esto me ayuda a hacer el diagnóstico de tuberculosis más que un PPD que me daría un falso positivo. Y por último, doctora, díganos, ¿existe alguna recomendación especial que le gustaría proporcionar a los alumnos de pregrado y posgrado en medicina sobre la vacunación con BCG? No se vayan con la finta tal cual de que en México ya no hay tuberculosis. Sigue habiendo tuberculosis en México y seguimos siendo una población que necesita vacuna contra BCG. Y sí, si bien la principal complicación por la que no se vacuna en algunos países es porque tiene complicación la interpretación de enfermedad con el PPD, actualmente ya tenemos otras pruebas de diagnóstico que son mejores que el PPD, como el mismo cuantiferón. Entonces, mi mensaje para los estudiantes recientes, sobre todo ahora que tenemos más métodos diagnósticos, es que siempre que tengamos una linfadenitis por BCG, siempre busquemos inmunodeficiencia. A lo mejor vamos a tener resultados negativos, pero el positivo que tengamos vamos a evitar complicaciones a largo plazo. A nombre de la UNAM, agradecemos a la doctora Claudia López por compartirnos su conocimiento. Yo soy la doctora Patricia Bautista. Nos vemos en la próxima.